unidad 17. 17. Extinción de las obligaciones. Recién vimos la inejecución, cuando no se cumplía la obligación. Ahora vamos a ver cuándo se extingue la obligación. Cualquier acto jurídico reconocido como válido por el derecho romano para dar fin a la relación obligatoria. Cuando pagaste todas las 24 cuotas de tu celular, ahí se extingue la obligación. El vínculo entre el acreedor y deudor no se perpetuaba indefinidamente. Debía llegar un momento en el que el deudor se libere, quedando extinguida la obligación, claro. En algún momento tenés que pagar toda tu deuda. Ahí se extingue la obligación. Al acreedor le interesa que se cumpla la obligación para incrementar su patrimonio. Claro, ese deudor quiere cobrar las 24 cuotas del préstamo. Para eso da préstamo, para lucrar. Gana con el interés. A él le interesa que se extinga la obligación, no que se perpetúe. Acá es donde opera el principio de contrarios actus. De la misma manera como nos obligamos, nos liberamos por el acto contrario. Todo acto solemne por el cual vos te comprometés tiene otro acto solemne por el cual vos te liberás. Eso es lo que quiere decir. Las obligaciones se contraían por modos solemnes y formales. De igual manera, se requerían las mismas formalidades para que el deudor pueda liberarse. O sea, si yo me obligué mediante una estipulación, entonces yo me libro mediante una acceptilatio. Pero eso vamos a ver ahora. ¿Cuál es una forma de extinguir obligaciones? La solutio per aest et libram. ¿Se acuerdan de esto? La obligación constituida por este medio se extinguía por el mismo procedimiento, tocando la balanza con un pedazo de bronce ante 5 testigos. Se dice que hay solutio, pues el lazo que las unía quedó disuelto. Esta es una forma en la cual se puede extinguir una obligación. La septilatio es otra forma solemne de asegurar el pago de una obligación nacida de un contrato. Si yo celebro una estipulación con Karen, en la cual ella se obliga a darme un pack de cerveza mañana, y llegó mañana y me dio el pack de cerveza, ¿cómo ella se libra de cómo se extingue esa obligación? Celebrando una septilatio. Y ella me dice, Suazo, ¿tienes por recibido el pack de cerveza? Y yo le digo, lo tengo. Ahí se extingue la obligación. Cumplía esta formalidad, el deudor quedaba liberado. Acá está la figura. Con una stipulatio vos te constreñís, ahí nace la obligación. Mediante una septilatio se extingue la obligación. Como inició formalmente la obligación, tiene que extinguirse formalmente la obligación. Esa es la regla. Hay dos formas de extinguir obligaciones. Ipso iure y op exceptionis. El modo ipso iure es de pleno derecho. Se extinguía de manera definitiva. Y op exceptionis, el vínculo no quedaba extinguido. Se paralizaba nomás la acción del acreedor. Pero el vínculo no se extinguía, pero sí se paralizaba la acción del acreedor. Quedaba el vínculo ahí colgado. ¿Cuáles son modos ipso iure de extinguir una obligación de pleno derecho? El pago, claro. Si yo tengo la obligación de pagarle a alguien, cuando yo hago el pago, ipso iure, yo ya estoy libre de esa obligación. La novación, que ya vimos que es. El concurso de dos causas lucrativas, la confusión, la pérdida de la cosa debida y el consenso contrario.
Y ope excepcionis, que es otra forma de extinción de obligaciones, puede ser por compensación, perdón, por prescripción y por el pacto de non petendo. El pacto de non petendo no era otra, es facilito. Es el pacto de no reclamación nomás. Sé que me debes, pero no te voy a reclamar. Ese es el pacto de non petendo. Y vamos a empezar a mirar los modos ipso iure. Anulan la obligación de manera definitiva, extinguen el vínculo. El deudor no necesita pedir al magistrado que le otorgue una excepción para rechazar la acción. Este pierde su acción y ya no puede perseguir al deudor. ¿Cuáles son esos modos? El pago, facilito. Realización por el deudor de la prestación prometida. El deudor queda liberado del vínculo. Cuando vos pagás, te liberás del vínculo. Se extingue la obligación. Requisitos: que sea realizado por persona capaz, que sea recibido por persona capaz, que se efectúe en el lugar convenido y que exista una prueba de ese pago. Recibo, testigos, etc. Eso es el pago. Podía darse el caso que existiesen varias deudas. Yo tenía varias deudas con Tania. Entonces en este caso había reglas para imputar el pago que yo hacía. Al realizar el pago, el deudor debía expresar a qué deuda se aplicaba. Yo tengo 5 deudas con Tania. Y le hice un pago, y todas son de dinero, ¿verdad? Y le hice un pago ahí de un 300.000. Pero ella no sabe a qué deuda imputarle ese 300.000. ¿A cuál de las 5 deudas? Vamos a ver las reglas. Al realizar el pago, el deudor que debía expresar a qué deuda se aplicaba. De no hacerlo, esta facultad pasaba al acreedor. Si tampoco éste lo hubiera indicado, se seguían las siguientes reglas. La suma recibida se aplicaba a la obligación sobre la que se pactó preferencia. O sea, si entre las 5 deudas que yo contraje con Tania, nosotros dijimos, bueno, Tania, esta deuda, sobre esta vamos a tener preferencia. Entonces, si yo hice un pago y no le dije para qué deuda era, va directo para esa deuda, para la deuda preferente. Ahora bien, si no existe deuda preferente entre esas 5 deudas que yo tengo con Tania, esta regla no aplica. Vamos a la segunda. El pago se aplicaba a la deuda más gravosa o onerosa, a la deuda más grande. Vamos a suponer que todas las deudas eran de montos similares. No había una deuda más gravosa ni onerosa. Entonces esta regla no se aplica. Pasamos a la tercera. Si estos criterios no servían para determinar la deuda, el pago se aplicaba a la deuda más antigua. Y vamos a suponer que todas las deudas quité el mismo día. O sea, este criterio no aplica. Vamos al último criterio. Si tampoco así cabía imputar el pago, la suma entregada se dividía a prorrata entre cada una de las deudas. O sea, si yo le entregué un 300.000 a Tania y yo tengo 5 deudas con Tania y ninguno de estos 3 primeros criterios me sirvió o le sirvió a Tania para imputar el pago, ¿qué va a hacer ella? Va a dividir ese 300.000 dividido las 5 deudas y acá va a pagar puchito, puchito, puchito cada uno de los préstamos. Va a ser 300.000 dividido 5, que son 60.000 guaraníes, y a cada deuda le va a imputar 60.000 guaraníes de pago. Esas son las reglas en cuanto a la imputación de un pago en caso que hayan varias deudas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Bueno. Ofrecimiento de pago y consignación. En caso de negativa o reticencia del acreedor de recibir el pago, el deudor podía depositar la suma en un lugar público, un templo. Mediante sentencia del magistrado se declaraba que dicho depósito valía como pago. Esto en caso de que el acreedor no quiera agarrar la plata. Entonces el tipo se iba a dejar en un templo. Y ahí el magistrado declaraba que eso
era valía como pago, porque el acreedor no lo quiso, no lo quiso tomar. Esto también es un modo de extinguir obligación, porque se da por el pago, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando hay una concurrencia de causas lucrativas. El acreedor a quien se debía una cosa cierta en virtud de título lucrativo o gratuito, la recibía por otro título de la misma índole, quedando extinguida la primera obligación. O sea, primus instituye heredero en su testamento a secundus y le impone como legado que ceda al esclavo estico a favor de tertius. Si antes de fallecer, primus llegara a donar el esclavo estico a tertius, la obligación de secundus quedaba extinta. Voy a cambiar los nombres para que se entienda el ejemplo si es que no se comprendió, porque estos nombres son medio argelos. Si yo le dejé un testamento a Pablo y yo le decía a Pablo, le imponía como legado a Pablo que le dé 1 millón de guaraníes a Joan cuando yo me muera, cuando yo me muera. Pero resultó que yo antes de morir ya le di el 1 millón de guaraníes a Joan. No hizo falta que Pablo le haga eso. A esto se le denomina concurrencia de causas lucrativas. Pablo está liberado de la obligación, porque yo en vida ya le pagué a Joana. Yo le pedí a Pablo que a mi muerte él, como mi heredero, le pague 1 millón a Joana. Pero yo antes de morir ya hice, así que Pablo queda desobligado. A eso se le denomina concurrencia de causas lucrativas. ¿Cuáles son los requisitos? Ambas obligaciones debían tener por objeto el mismo cuerpo cierto, o sea, darle la plata a Joana. Ambas causas debían ser lucrativas. La cosa debía ser adquirida de manera irrevocable por el acreedor. Ahí se da el concurso de causas lucrativas. Son dos causas que van a la misma, perdón, son dos obligaciones que iban a un mismo sujeto o a una misma causa. Ese es el concurso de causas lucrativas. Uno, el mandato que yo le di a Pablo en el marco de un testamento. Es la primera causa. Dos, la donación que yo le hice a Joan. Las dos son causas lucrativas. Las dos va a ir para Joana. Entonces una le extingue a la otra. La donación que le hice yo a Joana extingue la institución o el mandato que le di yo a Pablo cuando yo me muera. Eso es la concurrencia de causa lucrativa. Se extingue la primera obligación. La confusión, modo de extinción ipso iure de una obligación por reunirse en la misma persona las condiciones de acreedor y deudor. En un mismo sujeto se confunden recíprocamente las calidades de deudor y acreedor. Vamos a ver los ejemplos. Ticio debe a Cayo 100 escudos. O sea, Suazo le debe a Pablo 100 escudos. Suazo es nombrado heredero de Pablo. La obligación de entregar 100 escudos se extingue por confusión. Claro, si yo en vida le debo a Pablo 100.000 guaraníes, Pablo está vivo, y yo le debo a Pablo 100.000 guaraníes, y después Pablo se muere. Ya había sido Pablo me dejó como su heredero. ¿Yo que voy a heredar de él? Los derechos de cobro de las deudas que él tenga. Pero como yo me voy a deber a mí mismo, porque yo en vida le debía a él y él me puso como su heredero, entonces yo me paso a deber a mí mismo. Entonces se extingue la obligación por confusión. Otro caso.
Un esclavo hurta algún bien de mi propiedad, lo cual me da acción contra su amo. Eso es lo que decía, ¿se acuerdan de la Lex Cornelia? Creo que era, no me acuerdo el nombre. Posteriormente adquiero el dominio de ese esclavo. Claro, todo lo que haga un esclavo, todos los daños que ocasione un esclavo, van a ser responsabilidad directa del dueño del esclavo. Si un esclavo me hizo un daño a mí y yo después le compro a ese mismo esclavo, no me puedo reclamar a mí mismo eventualmente. Entonces hay una extinción de la obligación por confusión. Ahora vamos a ver la otra forma, que es por la pérdida de la cosa. Y acá vamos a hablar de obligaciones específicas. Se van a acordar de la vaca campeona de la Expo. Si yo me obligo mediante una estipulación a darle a Pablo la vaca campeona de la Expo, y antes del cumplimiento del término o la condición, o sea, antes del cumplimiento de la fecha tope, le parto un rayo a la vaca, caso fortuito, entonces se da la pérdida de la cosa. Se extingue la obligación. Yo como deudor quedo liberado. Hay una excepción. Si estoy en mora, no estoy liberado. Tengo que indemnizarle al acreedor. Mismo ejemplo. El 24 de junio tengo que entregarle a Pablo la vaca campeona del mundial. Y el 25 de junio no le entregué todavía la vaca. Y el 25 de junio le cae un rayo a la vaca y le parten dos. La obligación no se extingue porque ahora yo como deudor estoy en mora. Por más que la vaca esté partida en dos, tengo la obligación de indemnizarle a Pablo por los daños y perjuicios que le causé como consecuencia del incumplimiento de mi obligación porque estaba en mora, aunque la obligación sea específica. Pero la regla general que tenemos que saber, que es lo importante, es que la pérdida de la cosa en las obligaciones específicas extingue la obligación, siempre y cuando no esté en mora. Si sabes eso, estamos bien. Y por último, el último modo ipso iure de extinguir obligaciones es por el consentimiento contrario. Esto es lo más común. Se admitió que en ciertas obligaciones nacidas del consentimiento, la compra-venta, la locación, puedan extinguirse solo con el consenso solo consenso por consentimiento contrario. La obligación verbal se disolvía con palabras. La contraída por consentimiento se disolvía mediante el consentimiento contrario. Esto era posible siempre que el contrato no haya sido ejecutado. O sea, yo celebro con... ¿Quién está en el mío todavía? Con Vero. Vero, te voy a comprar tu celular. Dale suazo, me dice Vero. Y bueno, ¿y cuándo me va a vender? Tanto, por tanto, ya está. Estamos todos acordados, precio, fecha, ya está todo ya. Y después yo le digo, Vero, ¿sabes qué? Legalmente cuando te quiero comprar tu teléfono, me arrepentí. Ah, bueno, me dice, no hay problema. Entonces no te vendo. No pasa nada, me dice Vero. En ese caso, lo que existe es un consentimiento contrario. Se extingue la obligación. Es un modo de extinción ipso iure de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los modos que tenemos que saber? Tenemos que saber citar nomás. Esto es lo que tenemos que saber. Ipso iure, el pago, la novación, concurso de dos causas lucrativas, confusión, pérdida de la cosa debida y el consenso contrario. Eso tenemos que saber. Si sabemos eso, estamos bien. Ahora vamos a ver los o percepciones. Ya no son ipso iure. En estos casos, la obligación no es que se extingue, se paralizan nomás las acciones del acreedor. La obligación queda ahí flotando en el aire. Facultan al deudor a impugnar la obligación.
El pretor, por razones de equidad, concede al deudor una excepción en el marco del proceso judicial a fin de paralizar, no extingue la acción. La obligación no queda extinguida, pero en la práctica el resultado era el mismo, pues el acreedor ya no podía beneficiarse de ella. Claro, el tipo ya no podía reclamar nada. La obligación vivía, pero ya no podía reclamar. Era lo mismo que si la obligación no existiese. Y hay dos figuras. La compensación, que es el deudor oponía al acreedor un crédito que tenía contra este. O sea, yo le debo a Karen 5 millones y Karen me debe a mí 10 millones. Entonces nosotros arreglamos un arreglo con Karen. Le digo, Karen, yo que te debo 5, pero vos me debes 10. Vamos a compensar. Entonces, debeme nomás ya vos 5. No te voy a cobrar yo, no te voy a pagar nomás yo los 5 que te debo. Total, vos me debes 10. Entonces, págame nomás 5 y ya arreglamos. Eso es compensación. Así de sencillo. 3 tipos de compensación hay. Convencional, que es la que dependía de la voluntad de las partes, o sea, Karen y yo. La judicial, donde estaba metido el juez. Y la legal era la que es la ley establecida. Operaba solo por ser ambas partes acreedores y deudores recíprocos. 3 tipos de compensación: convencional, judicial y legal. Esto es innecesario. El penúltimo modo OPE excepciones, o segundo modo de extinción de obligaciones OPE excepciones, la prescripción. La praescriptio longi temporis es una excepción que permitía al poseedor de una cosa oponerse a una acción real de dominio por no haber sido ejercida esta durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. ¿Qué es esto? Esto se da en el marco de una usucapión. ¿Se acuerdan el que está usucapiendo, el que está en causa usucapieri? Tenía que poseer la cosa durante 10 años si era un bien inmueble. Y si una vez que él ejerció toda la usucapión, viene alguien y le quiere oponer una reivindicación para quitarle la posesión que él estuvo usucapiendo, entonces él tiene una acción que es la praescriptio longi temporis. Él le va a decir a la persona que le opone la reivindicación: señor, usted no ejerció la acción durante los 10 años que yo estuve acá. Prescribió tu derecho a ejercer una reivindicación sobre este fondo. La ley, la norma praescriptio longi temporis me favorece. Es una excepción que oponía el poseedor que está usucapiendo. Y después tenemos otra ley que es importante, porque esta es una ley general, la praescriptio trigintanorum. Esta es una ley general. Es una excepción oponible al deudor cuando la acción no se hubiera ejecutado por 30 años. Las obligaciones así extinguidas se convertían en naturales. O sea, toda acción civil que vos no la hayas ejercido dentro de los 30 años se convierte en una obligación natural por la ley o por el praescriptio trigintanorum. Esta es una regla general. Entonces la prescripción, que es lo que conocemos hoy, es reclamar algo fuera de tiempo. Está prescripto tu derecho. Vos tenías 5 años más para reclamar. Tenías 10 años más para reclamar. Y no reclamaste, prescribió tu derecho. Eso es prescripción.
Y por último tenemos el pacto de non petendo. Estos son modos ope excepciones de extinción de obligaciones. Acuérdense, no se extingue la obligación, solamente se la paraliza. El acreedor no puede ejercer ninguna acción civil para reclamar el cumplimiento de la obligación. Y ahora vamos a ver el último, que es el pacto de non petendo. Convenio realizado sin formas especiales por el cual el acreedor se comprometía a no requerir el cumplimiento de una prestación. Yo le debía a Karen 1.000.000 de guaraníes y ella me dice: Suazo, tranquilo, yo sé que me debes, pero no te voy a cobrar, no te voy a reclamar, renuncio a reclamarte. El acreedor declara no exigir al deudor el objeto de la obligación, liberándolo de la deuda. Ese es el pacto de non petendo. Pacto de non petendo in persona. Extinguía la obligación respecto a la persona con quien se ha celebrado el pacto. Si había varios deudores, beneficiaba solo a quien celebró el acto, no a los demás. Y el pacto de non petendo in rem, verdadera remisión de la deuda, beneficiaba a todos los obligados por cualquier causa. O sea, el pacto de non petendo es el renunciamiento del acreedor a la deuda. No extingue la obligación, pero paraliza todas las acciones. Y el beneficium competentiae en el derecho romano regía al principio: el patrimonio del deudor constituye la prenda de común de sus acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Esto va en línea con la lex poetelia papiria. Si vos no cumplís tu obligación, pues bien, tu patrimonio va a responder. Esto implicaba que todo su patrimonio era afectado al pago de la deuda. Hoy, si vos no pagás tu deuda, se embarga tu salario. Tu patrimonio va a responder. Pero en ciertos casos se concedía un beneficio por el cual el acreedor solo podía ejecutar los bienes del deudor dentro de los límites de las posibilidades de pago de este. Se evitaba así la bonorum menditio, prevista a los insolventes con la nota de infamia. Entonces el beneficio competentiae es ese beneficio por el cual el acreedor no podía ejecutar todos los bienes del deudor. Solo podía ejecutar los bienes del deudor dentro de los límites del pago de este. O dentro de los límites de las posibilidades de pago de este. No podía quitarle todo. Y también, por otro lado, el deudor evitaba ser tachado de infame. Por eso es un beneficio para él. Porque antes, ser tachado de infame en vida o estando muerto era una deshonra, religiosamente hablando. Entonces, para los romanos, pagar su deuda era muy importante. Pero se evitaban abusos con este tipo de beneficios. Gozaban del beneficio competentiae. El donante a quien se le reclama la donación prometida, marido a quien su mujer le pide restitución de la dote, socio a quien se reclama su aportación u otra obligación derivada del contrato de sociedad, ascendientes demandados por descendientes, patronos demandados por sus libertos. Estos gozaban del beneficio competentiae. Y reitero, este es un modo ope excepcionis de extinción de obligaciones. En realidad la obligación no se extingue, se paralizan las acciones para reclamar el cumplimiento de la obligación. Esto es lo que tenemos que saber. Este cuadro nosotros vemos y entendemos, sabemos toda la unidad. Acuérdense, nomás memoricen: ipso iure, pago, novación, concurso de causas lucrativas, confusión, pérdida de la cosa, contrario consenso.
o percepciones, compensación, prescripción y pacto non petendo, ya sabemos todo. Que fueron cada uno de los conceptos que fuimos explicando, ¿verdad? Vamos a ver el último, que es lo que creo que no vimos. Vamos a mirar un poco. Ah, no, Ya terminé. ahí terminó, perdón. Y ahora podemos hacer este último, así terminamos, en la 18. Vamos a hacer rapidito. La novación. Esto es fácil. Novación, ¿qué es? Extinguir una obligación ipso iure. Reemplazar una obligación por otra. Eso es novación. Consiste en la extinción de una obligación preexistente y la simultánea creación de otra distinta que sustituya a la primera. Novar. Sustituir una obligación vieja por una nueva. Eso nomás es novación. No hay mucho secreto ahí. Vamos a los ejemplos para llegar antes de las 12. Existe la novación por cambio de acreedor. Ticio debe 50 escudos a Cayo. O sea, Suazo le debe 50 escudos a Paloma. Paloma le cede el crédito a Pablo. ¿Se acuerdan de la delegatio nominis que vimos ayer? Sesión de crédito. Entonces, Suazo ya no le debe a Paloma. Suazo le debe ahora a Pablo. ¿Por qué? Porque Paloma le cedió los derechos de cobro de la deuda a Pablo. Por lo tanto, la obligación que tenía con Paloma se extinguió y nació una nueva obligación con Pablo. Eso es novación. Requisitos. Para que se pueda dar una novación, naturalmente tiene que existir una obligación anterior. Una obligación a la que vamos a llamar nosotros, ¿cómo era que le llamábamos, Paloma? Espera, que se me fue el nombre. Antigua, no era antigua la palabra. Primitiva. A la obligación antigua, a la primera obligación le vamos a llamar obligación primitiva. Tiene que haber una obligación primitiva, una nueva obligación, que es justamente la novación. Un elemento nuevo que puede ser un acreedor, un deudor o un objeto. También puede ser. Porque después se admitió que haya modificaciones del objeto en cuanto a una novación. En la época de Justiniano creo que fue. La obligación anterior y la nueva debían tener el mismo objeto. Esto era en la época clásica. Pero después con Justiniano se permitió hacer una novación cambiando el objeto, la causa, todo luego. Y que tenía que haber voluntad, intención de las partes para que exista la novación. ¿Cuáles son las clases de novación? Voluntaria, que es por voluntad de las partes, es sencillo. Necesaria es la que se daba en el marco de un juicio, en la etapa procesal de la litis contestatio. Claro, porque el juicio pues tenía tenía dos etapas principales, ¿verdad? Es cierto, yo le ocasioné un daño a una persona X y esa persona ejerció una acción judicial en contra mía. Ahí nace una obligación. Pero esa obligación queda extinta con la sentencia del juez. Porque el juez a través de su sentencia va a hablar y va a decir, Suazo, tanto tenés que indemnizarle a esta persona. Entonces, el primer vínculo jurídico, el delito, fue novado por la sentencia del juez que me obliga a indemnizarle a esa persona. Esa es una novatio necesaria. La novación subjetiva, cambio de sujetos de la obligación. Acuérdense de esto, cesión de crédito. Novación objetiva, cambio de objeto. Esto fue admitido recién por Justiniano. Cuidado. En la época clásica no.
solamente en la época de Justiniano. Y después está la novación mixta, que es cuando hay cambio de sujeto y cambio de cosa. Eso nomás tenés que saber. ¿Cuáles son los efectos? Extinción de la primitiva obligación. Claro, la obligación vieja se extingue y es reemplazada por una nueva. Se extinguen todas las garantías de la obligación anterior. Todo lo que vivía con la obligación anterior murió. Ahora solamente importa la nueva obligación. Esto ya vimos. Esto ya vimos. Esto ya vimos. Por eso estoy pasando. Esto ya vimos todito nosotros. Siempre en línea de la novación. La obligación constituida por este medio se extinguía por el mismo procedimiento. Ah, no. Esto ya vimos. Esto está todo repetido. Esto está repetido. Pasa que en el programa luego también creo que repite esas Sí, cosas. está todo repetido. Esto está todo repetido. Esto nosotros ya dimos todito. Ya desarrollamos esto. Lo que tenemos que ver ahora que nos vimos es la stricti juris negotia y bonae fidei negotia. Ya. Vamos a ir al resumen. Espérame que estamos llegando. Bueno, ya vimos el concepto de innovación. Ya vimos los caracteres. Este ya vimos todito. Acá. La compensación en los negocios de formalidad estricta y en los negocios de buena fe. Estoy traduciendo nomás del latín para no leer eso que dice ahí, ¿verdad? Stricti iuris negotia son negocios formales de derecho estricto y en los bonae fidei negotia son los negocios de buena fe. En estos casos también se da una innovación. La compensatio stricti iuris negotia procedía cuando un sujeto era deudor y acreedor del otro. Por lo tanto, se extinguían las obligaciones mutuas y cada uno retenía lo que era obligación de dar o prestar. En los negocios de buena fe, el magistrado debía considerar en base a la equidad y a la voluntad de las partes sobre el convenio. Cuando el emperador Marco Aurelio se decidió que quien perseguía a un deudor, siendo él también deudor del mismo, actuaba con mala fe y era plausible del actio doli. Justiniano decidió que la compensatio se diera aunque provenieran de obligaciones de distintas causas. Acá vemos cuando se da también una innovación que puede darse en el marco de causas distintas, de objetos distintos o de sujetos distintos. O sea, lo que porque, y quiero ya ir cerrando con esto la jornada de hoy, ¿verdad? El examen del martes son 25 preguntas de 2 puntos. Nosotros tenemos 36 unidades para estudiar. Lo que sugiere que el profesor, como mucho, va a usar una pregunta por unidad. Yo sé que estamos estudiando nosotros a profundidad, pero si les da tranquilidad, el profesor va a usar como mucho una pregunta por unidad. Entonces no me quiero ir tan profundo con eso. A eso es lo que quiero ir, ¿verdad? Esto ya vimos prescripción. En realidad esto ya vimos todo, Pablo. Ya hablamos de la prescripción, ya hablamos del pacto de non petendo, ya hablamos de los requisitos para operar la compensación.
Ya hablamos del consenso contrario, de la pérdida de la cosa, del concurso a las causas lucrativas, de la confusión, de la innovación necesaria ya hablamos, que es la que se da en el marco de un juicio. El lujo entonces Sí, estamos. pues, sí, ahí ya vimos todo. Lo que tenemos que saber de la innovación es que es un modo ipso iure de extinguir una obligación. Extinguimos una obligación antigua por una obligación nueva. En la época clásica, solamente la innovación no admitía el cambio del objeto, ni de la causa. Solamente admitía el cambio de los sujetos. Y después, en la época de Justiniano, ya admite el cambio de sujeto, objeto o causa. Si sabemos eso, estamos súper bien. De verdad les digo. Es porque eso es el centro de toda esta unidad. Y así también les quiero liberar porque ya van a ser las 12.